Hola, bienvenidos a Inercia Podcast, el espacio en donde buscamos materializar la sustentabilidad empresarial. Queremos que este sea un espacio para compartirles herramientas que les permitan llevar la sostenibilidad a sus vidas y a sus trabajos. El impacto crea movimiento, solo hay que iniciarlo. Creamos este episodio especial porque queremos, como siempre, ser su aliado en el acceso a la información. Tenemos las elecciones en un par de meses y nos pareció relevante que para que ustedes puedan evaluar y en realidad formar un juicio mucho más informado, primero era importante conocer las problemáticas que como país tenemos que resolver a nivel social ambiental. Quédense con nosotros a aprender, a generar una base mucho más sólida y robusta y a poder ejercer su voto desde el conocimiento y las ganas de tener un México mejor. O el principal enemigo de la sostenibilidad es el desconocimiento, porque sí me ha pasado que una vez que las personas empiezan a entender de qué va, cómo le puede sumar al negocio y a la gente y demás, pues como que en pocos casos se oponen, ¿no? Pero este desconocimiento es lo primero que puede ser una obstrucción para una implementación de una estrategia, etcétera. Y creo que lo mismo aplica en temas de evaluar propuestas. Entonces, hoy creo que lo que sí vale la pena poner en ojo es que a nivel de pérdida de biodiversidad tenemos más de 500 especies en peligro de extinción. Desaparecen autoridades como la CONAVIO que jugaban un rol importante en ser ese contrapeso con el gobierno y en educar cuál es el verdadero efecto de la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Y creo que es algo importante para dejarlo aquí, ¿no? O sea, ¿qué implica perder la biodiversidad como México? Si al final es una de nuestras riquezas y una de nuestras maneras de distinguirnos como países a nivel extranjero, pues eso implica muchas cosas en términos económicos también, ¿no? Y por ahí vamos a platicar del famosísimo Tren Maya, pero pues es ese desarrollo versus preservación. Somos el tercer lugar en México con más asesinatos de defensores de derechos humanos y defensores ambientales. Es una locura. ¿Por qué nos tiene que interesar que se les proteja? Digamos que nosotros estamos en nuestras casas muy cómodos, no estamos haciendo gran cosa más que a lo mejor informarnos y lo que sea. La verdad yo les diría, qué paz que haya alguien allá afuera que tenga como parte de su agenda diaria levantar la voz y decir, esto no está bien, el Tren Maya está haciendo esto, etcétera, etcétera. Que traigan a la luz información para que las cosas cambien o se frenen o se moderen, pero están arriesgando su vida. Es una locura que tengan que arriesgar su vida para defender algo que al final nos va a beneficiar a todos. Entonces, ¿por qué nos interesa? Porque al final están luchando nuestras batallas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Inercia, que sé que hablo por los dos, diciendo que nos emociona mucho y sobre todo que se nos hace algo muy importante dadas las circunstancias que estamos viviendo y ahorita les voy a decir de qué hablo. Estoy aquí hoy con Pato. Y pues nuestra idea es prácticamente poderles dar la información que ustedes necesitan para poder generar un juicio mucho más robusto sobre cuáles son las propuestas sociales y ambientales de nuestros tres candidates a la presidencia del país en el que vivimos hoy. Entonces, ¿por qué? Y queríamos empezar con una perspectiva mucho más general. Hoy estamos viviendo algo que tal vez antes no se había visto desde esta perspectiva, pero es que es un año de elecciones que definirán el curso de la sostenibilidad en muchísimos lugares del mundo. Al final de cuentas, las elecciones de México de 2024 van a impactar directamente el futuro socioambiental del país. Entonces, pues bueno, hoy nos encontramos entre un primer debate y lo que sigue, siguiente debate y pues campañas que están ahorita, digo, ya arrancadas, estamos viendo publicidad por todos lados, que eso no es nuevo. Y bueno, al final estamos solamente unos meses de votar el próximo 2 de junio. Entonces, pues bueno, al final es un punto de inflexión y la decisión que tomemos, pues va a afectar directamente nuestro entorno, ¿no? De la forma más literal posible. Entonces, este es un episodio especial que yo platiqué mucho con Pato, que pues nos interesaba darles datos, no darles más información. Siempre hablamos de que Inercia es un podcast que quiere volver muy concreto aquello que es ambiguo y creo que tristemente conforme avanza las generaciones cada vez estamos más desligados de el tema de política, el tema de partidos
Y no nos juzgo, creo que como el meme un poco a mí me pasa el de no esperaba nada de ustedes y aún así lograron decepcionarme. Y sí, tanta corrupción, tantos temas, también tanto que escuchamos, pero hoy, sobre todo en la generación millennial para abajo, vamos a ser los principales afectados si no empezamos a valorar esta voz y el poder que tenemos de apoyar o no distintas propuestas y distintas pues, candidaturas a la presidencia. Entonces, pues bueno, solamente como un disclaimer, vamos a dividir este episodio especial en la parte ambiental puramente y después vamos a ver en otro episodio la parte social, porque es muchísima información, muchísimos datos que queremos hacerlos los más digeribles e interesantes, pero que no iban a aguantar en un solo episodio. Entonces, bueno, tanto ustedes como nosotros lo vimos así de una forma más viable. Y pues bueno, esto lo vamos a estar mencionando todo el tiempo, pero nos interesa mucho que sepan que Inercia no es un espacio que apoye ningún partido político en específico, simplemente nos interesa acercarles la información para que tomen una decisión más informada. Y ya por último de esta larga introducción, pues bueno, ¿en qué nos encontramos hoy? Más de 50 países en el mundo van a realizar elecciones y 4 de esos países están en el ranking de mayores emisores de gases de efecto invernadero en el mundo. El primero es en Estados Unidos, desde luego, el segundo es India, el tercero es Rusia y nosotros estamos en el lugar número 11. Entonces, pues bueno, al mismo tiempo, en muchos de estos países existen candidaturas que pues tienen perspectivas que chocan bastante entre que si se cree o no se cree en el cambio climático, entre que vamos a transicionar a energías renovables o no. Y en nuestro caso, pues bueno, sobre todo son distintas perspectivas de cómo abordar los desafíos ambientales y sociales. Y pues bueno, aquí me gustaría pasarle la palabra a Pato para que él ya pueda terminar la introducción al episodio. Perfecto, y creo que la siguiente pregunta es, ¿por qué esto es relevante? ¿Por qué Inercia Podcast? Ahí Pau adelantaba que nuestra misión siempre ha sido compartir esta información y que nos ayude a tomar decisiones. Y obviamente el foco siempre es poner a la sostenibilidad en ese ojo del huracán. Y pues es relevante porque hablando de temas de sustentabilidad, de sostenibilidad como país, estamos viviendo un momento sin precedentes, ¿no? Uno de los recursos que definen la riqueza de los países pues, es el agua, ¿no? Y estamos viviendo pues, una crisis hídrica sin precedentes. También estamos viviendo épocas donde las temperaturas llegan a máximos históricos. Entre otras cosas, y creo que también es relevante por ahí lo que mencionabas de estos acuerdos internacionales y hacia dónde vamos, ¿no? Si nosotros ponemos en perspectiva, la gran mayoría de los acuerdos internacionales en torno a huellas de carbono y otros temas en torno a la sustentabilidad, pues están fijadas para 2030. Y eso para nosotros como país implica que el siguiente gobierno en mando es quien tiene que entregar resultados para el cumplimiento o no cumplimiento pues de esos acuerdos, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con un gobierno en 2024 porque siempre entra en diciembre y pues acabaría 2030 y eso es lo que se refleja, ¿no? Y por otro lado, pues al final también, queramos o no, el derecho a votar y ser votado tiene una otra cara de la moneda, que es la responsabilidad. Y esa responsabilidad también implica tomar decisiones informadas, ¿no? Entonces, de eso trata el capítulo de hoy. Entonces, creo que vamos por buen camino y intentamos integrar la mayoría de estos datos, como decía Pau, de la manera más digerible. Y entonces, yo creo que vale la pena que arranquemos con esta perspectiva ambiental. A mí la verdad es que siempre me gusta decir que creo que la principal o el principal enemigo de la sostenibilidad es el desconocimiento, porque sí me ha pasado que una vez que las personas empiezan a entender de qué va, cómo le puede sumar al negocio y a la gente y demás, pues como que en pocos casos se oponen, ¿no? Pero este desconocimiento es lo primero que puede ser una obstrucción para una implementación de una estrategia, etcétera. Y creo que lo mismo aplica en temas de evaluar propuestas. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Porque creemos que es importantísimo poder conocer estas problemáticas para tener una evaluación con una base crítica robusta
y por ende queremos que Inercia sea otra vez esa fuente de información, de data respaldada, concreta, que les pueda a ustedes ayudar a evaluar. Entonces, pues bueno, al final vivimos en un lugar en donde esto me dio, tenemos que ser conscientes de que implica saber que el país se entrega como un niño con todo lo que eso conlleva. Esto me lo dijo Pato, seguramente lo dije súper mal. Bueno, a decir tú y ya nos lanzamos con los términos, porque la verdad no, creo que no lo transmití como esperaba. Y me refería cuando lo dije a que lástima que en México no hay una trascendencia de las iniciativas de los gobiernos, ¿no? Ah, bueno. O es verde o es azul, o es rojo o es amarillo, y entonces lo que pasa es que cada gobierno implica algo nuevo. Y, y entonces hoy, pues sí tenemos quizá esa candidata que está en la cuarta transformación y tenemos otras propuestas, pero al final la entrega de gobierno es, te entrego a este niño con el Ok. pañal como lo trae, ¿no? Y te entrego a este niño con los problemas que traemos y con los proyectos, ya decides tú si los vas a seguir o no los vas a seguir. Entonces, hoy, ¿cómo se ve nuestro niño México pues con estos Claro, problemas? Y creo que es parte de este contexto con el que vamos a arrancar. perfecto. No, bueno, pues arranquémonos, qué bueno que tú lo pudiste explicar mucho mejor que yo. Y primer tema. Entonces, se va a hablar mucho de temas que tienen que ver con recursos hídricos y la ley de aguas nacionales. Seguro ya lo escucharon en el primer debate, lo han escuchado por varios lados. Entonces yo le pedí a Paco, que además, como un dato curioso, ha estado muy vinculado en temas de agua los últimos meses de su carrera profesional, para que nos pudiera explicar en realidad qué es la crisis hídrica y qué componentes tiene. Creo que es una muy buena pregunta para empezar con el contexto, sobre todo porque es una tendencia que estamos viendo en todas las noticias y evidentemente cuando analicemos las propuestas es un componente que ningún candidato y candidata se le olvidó poner en el foco, ¿no? Entonces, para entender qué es la crisis hídrica, creo que hay que empezar un poco a regresar con las clases en geografía. Al final, todos los territorios se dividen como cuencas y si bien recordamos, las cuencas hay una cuenca alta, hay una cuenca media y hay una cuenca baja, ¿no? En la cuenca alta es donde llueve y la cuenca media es donde corren los ríos para llegar a una cuenca baja donde normalmente tenemos lagos, presas o en su caso también los mares, ¿no? Hay diferentes actores y factores involucrados en cada una de esas áreas de la cuenca y hoy la crisis hídrica que implica. Por lo general, las crisis hídricas implican que la cantidad de demanda de agua no es del mismo tamaño que el supply o la cantidad de agua que tenemos como país, como ciudad, como estado, como provincia, etcétera, ¿no? Entonces, lo que está implicando, y es el famoso día cero, es que nosotros como ciudadanos de las diferentes ciudades más grandes de México, que son las que enfrentan estas crisis más grandes, estamos demandando más agua de la que en realidad contiene la cuenca, ¿no? Entonces, el día cero significa que estamos próximos a que ese agua llegue a cero y mientras no llueva, no tenemos una recarga natural de esa oferta de agua natural, ¿no? Y esa oferta al final se deja o en presas, ya sean naturales o artificiales, como pues, es la de Cutzamala o el Valle de Bravo, y todos hemos visto estas fotos, y en Monterrey también tenemos algunas imágenes. Y los acuíferos, que los acuíferos no se suelen ver, pero pues es esa bodega ahí por debajo de la tierra que nosotros también naturalmente como seres humanos vamos jalando agua de ahí para todas nuestras actividades, tanto personales como industriales y como el campo, ¿no? Entonces, hoy estamos ahí, en donde no está lloviendo, no tenemos las suficientes presas y los acuíferos están en estados críticos, ¿no? Entonces, hoy también creo que otros datos interesantes de qué implican como retos para este gobierno, independientemente del partido que quede, implica que el 70% de las aguas superficiales, o sea, ríos, lagos, prácticamente están contaminadas. Y es un derecho humano también al acceder a agua limpia, sobre todo para consumo humano, porque
hay diferentes calidades dependiendo del uso que se le dé. Y también, como decía, ¿no? El 55% de nuestros acuíferos están sobreexplotados. Entonces, eso es un problemón, ¿no? ¿Qué hay como urgencia para nosotros como mexicanos? Evidentemente lo que proponen las tres candidaturas, ¿no? Una ley de aguas nacionales para reemplazar una legislación que ya ni siquiera pues enfrenta a esta realidad, porque como decía al principio, es sin precedentes. La ley que teníamos es de 1992. También otro de los problemas que va a enfrentar este gobierno pues, es la cantidad de concesiones poco transparentes de explotación de acuíferos y de cuencas que existen en nuestro país, ¿no? Habría que revisarla, habría que entenderlas y creo que eso es parte de lo que les va a tocar a estos gobiernos. Y pues obviamente garantizar que las cuencas tengan un mejor manejo, tanto comunitario como transparente, como pues con todas las que implica mejorar la salud de nuestras cuencas. Pero creo que eso engloba lo que es el problema hídrico muy corto y lo que se van a enfrentar estos gobiernos. Claro. Pues digo, obviamente seguramente hay cosas aquí que ya conocían y otras tantas, por ejemplo, el tema de la legislación, el tema de la urbanización, que no tuvo una buena planificación para este tema de oferta y demanda de recursos como el agua, pero bueno, creo que era importante que partiéramos de ahí y estoy segura que pues, también hay temas en donde el sector privado pues a lo mejor tuvo acceso a ciertas concesiones que de acuerdo a esta propuesta se van a realizar. Pasando a el tema siguiente que me parece muy importante, que yo creo que todos hemos escuchado, pero a lo mejor pocos hemos tenido el tiempo para realmente comprender el concepto, que es áreas naturales protegidas. Entonces, para mí esto es mucho más básico a lo mejor que lo anterior a nivel, ¿qué es? ¿Qué es un área natural protegida? ¿Qué tendríamos que saber para asegurar que lo que sea que se proponga tenga pies y cabeza? Un área natural protegida, entendámosla como este espacio geográfico, obviamente, ya sea en tierra o en mar, que se define, se reconoce y se protege, ¿no? Tiene una administración limitada, por lo general lo que implica, y irónicamente, la protección es de nosotros como especie, ¿no? Seres humanos. Entonces lo que se limita son las actividades humanas en estas zonas, porque nosotros tenemos la capacidad de extraer recursos naturales y materia prima que la propia naturaleza tiene. Y lo que se busca al final con estos ecosistemas es que sean resilientes, ¿no? Que tengan la capacidad de regenerarse. Entonces, creo que es un buen tema. Aquí lo que vimos mucho en este gobierno es que muchas veces, obviamente siempre hay oportunidad de seguir creciendo las áreas naturales protegidas por todo lo que implica, ¿no? Los servicios ecosistémicos, que también por ahí tuvimos un capítulo con Toroto en el que entramos a esos temas y seguro esta temporada también o la siguiente temporada más bien, vamos a estar tocando más de estos servicios ecosistémicos y qué es lo que nos ofrece a nosotros la naturaleza. Pero el principal reto que vimos con este gobierno actual no fue la falta de áreas naturales protegidas, sino de presupuestos, ¿no? Normalmente, ¿cómo se financia la protección de estas áreas? Pues hay diferentes fuentes, puede ser la filantropía, puede ser el propio sector privado aportando a proyectos de captura de carbono, ¿no? Y mientras no tengas una manera de conservarlas, de preservarlas, restaurarlas, siempre va a ser un reto para nosotros que estas áreas naturales sean realmente protegidas, ¿no? Porque una cosa es la declaración y otra cosa es la operación en el día a día. Y creo que ese va a ser un muy buen reto aprobar con estos gobiernos. Hoy tenemos más de 182 áreas naturales protegidas legalmente, que cubren más o menos el 11% del territorio, ¿no? Entonces, en regreso, la falta de financiamiento pues, es uno de los principales retos. Y también creo que otro de los problemas o de las cosas que vimos con este gobierno es la pérdida de autonomía de los órganos destinados a hacer este contrapeso entre desarrollo acelerado y preservación de la naturaleza, ¿no? Por lo general, nada más para mencionarlas, son procuradurías como la Profepa, la CONAFOR, que es especializada en bosques, la CONAGUA, que se supone que es especializada en agua,
la Conabío, que desapareció este gobierno que está enfocada en biodiversidad, ¿no? Y ahorita tocaremos ese punto, pero algo que vamos a tener que ver, y creo que es importante, es qué tan autónomas son estas procuradurías o estos órganos que deben de ser un órgano aparte del gobierno, ¿no? Porque si yo gobierno soy juez y parte, pues siempre voy a encontrar un desbalance entre ese desarrollo acelerado y la protección de nuestras áreas naturales protegidas. Ese va a ser uno de los temas también que vamos a estar viendo con esta administración, evidentemente. Claro. Los ejidos pueden entrar dentro de estas áreas naturales protegidas. ¿Quiénes son los dueños? Los ejidos normalmente, los dueños o es el gobierno o también puede declararlo un propio ejido. Ahí lo que Ok. implica es tener un presupuesto. Entonces sí, no sé ahí si todas las áreas naturales en todos los estados, porque hay tanto estatales como federales, ¿no? Desconozco si para ser área natural protegida a nivel nacional necesita ser propiedad del gobierno. Mi Ok. intuición como abogado es que no, pero sí, Sí. uno de los principales actores claves son la comunidad ejidataria o llámale de otra manera, no necesariamente ejidatario, porque ejidatario es un término legal, pero pues las comunidades que viven en esos lugares, ¿no? Locales. Claro. Exacto. Y que Ok. tienen esa relación milenaria con la naturaleza, entonces sin duda creo que son el foco también de apoyo para pues que ellos sean los principales partidarios en proteger pues, su casa, ¿no? Entonces, sí, Claro. ahí la falta de presupuesto también se ve de Sí, que manera se les realista. provea de una fuente de subsistencia por cuidar las áreas que al final nos cuidan a nosotros por absorción de CO2, por recarga de mantos acuíferos, por etc. etc. Ok, buenísimo. Para avanzar en el que sigue, justo hablabas de la Conabío, que desapareció, que está a favor de la biodiversidad. Y aquí te quería preguntar justo dos cosas. Por un lado, a ver, yo creo que a lo mejor muchos de nosotros ya nos imaginamos qué es la biodiversidad, si escuchan Inercia ya lo hemos tocado varias veces, pero en términos súper concretos y sencillos de entender, si este fue el primer episodio de Inercia que conocen, queremos que sepan que Pato nos ayude a explicar qué es la biodiversidad y sobre todo, pues cómo estamos hoy también en diferentes cifras, ¿no? De pérdida de biodiversidad y por qué sería importante que las candidaturas a la presidencia puedan pues proponer cosas que tengan sentido, ¿no? La biodiversidad es bio de vida, diversidad de variedad. Entonces, básicamente significa variedad de vida, ¿no? Hoy México está declarado entre los 5 países más mega diversos a nivel mundial, lo que implica que somos casa de entre el 10 y 12% de cantidad de vida que hay en el mundo, ¿no? O sea, de variedad de especies. Eso implica que tenemos muchísimas especies endémicas, no me voy a meter a listarlas porque creo que habría una lista inimaginable. Eh, especie endémica, entendámoslas como aquellas que nacen en un lugar y son especialmente de ese lugar, ¿no? México es un país que es casa de muchas de las especies y creo que ahí tenemos varias fotos. Uno de ellos es el jaguar que nos representa pues, bastante, ¿no? Entonces, hoy creo que lo que sí vale la pena poner en ojo es que a nivel de pérdida de biodiversidad tenemos más de 500 especies en peligro de extinción. Desaparecen autoridades como la Conabío que jugaban un rol importante en ser ese contrapeso con el gobierno y en educar cuál es el verdadero efecto de la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Y creo que es algo importante para dejarlo aquí, ¿no? O sea, ¿qué implica perder la biodiversidad como México? Si al final es una de nuestras riquezas y una de nuestras maneras de distinguirnos como países a nivel extranjero, pues eso implica muchas cosas en términos económicos también, ¿no? Y por ahí vamos a platicar del famosísimo Tren Maya, pero pues es ese desarrollo versus preservación. Y es como estamos quizá matando la gallina de los huevos de oro, ¿no? Los huevos de oro siendo la biodiversidad, la naturaleza, los cenotes espectaculares, los jaguares de Chiapas, de Quintana Roo, de Yucatán. Y
Y hoy dices, no, pues vamos a poner un tren para fomentar más el turismo, y es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que realmente Claro. fomenta el turismo? ¿Lo que nos hace diferentes, o sea, la naturaleza, o tener un medio moderno de movilidad entre estos lugares, ¿no? Y a veces la riqueza de un lugar es que es difícil de llegar, ¿no? Son hipótesis que yo tengo en mi cabeza, ideas, pero pues vamos a ver esos efectos, ¿no? Y lo que implica también la pérdida de biodiversidad es perder años de evolución, es perder el balance perfecto de la naturaleza y es perder muchas otras cosas que hace que nosotros como especie también sigamos estando, o sea, hacia ese riesgo de dejar de existir, ¿no? Y creo que ya como último dato en torno a la pérdida de biodiversidad que se van a enfrentar estos gobiernos, pues algo que estamos viendo, número de incendios, ¿no? Creo que este año es el número de incendios que más ha habido en tan solo de enero a hoy, abril, ¿no? Creo que eso es un dato importante. Tenemos otros actores, también la delincuencia organizada, le llaman los talamontes, y otros factores que implican que hoy estamos perdiendo alrededor de 155,000 hectáreas de bosques a este ritmo, ¿no? Por obras también urbanas, obras de gobierno. Entonces, creo que va a ser algo importante, o sea, cómo atendemos la pérdida de nuestros bosques, entre ellos, pues obviamente áreas naturales protegidas, y no, que va a ser importante también que estos gobiernos le entren y nos puedan comunicar. Claro. Y creo que Sobre todo, perdón, ¿qué te va a llevar a ver el Tren Maya si se destruye todo en el camino para su construcción, ¿no? O sea, en realidad. Pero bueno, esas sí son opiniones también personales de diferentes proyectos ejecutados. Y ahora yo quiero traer otro tema a la mesa, sabiendo el rol que también, como dato curioso, Pau, a lo largo de su vida ha estado involucrada en reportes de sostenibilidad, en identificar estos trends de sostenibilidad en el mercado. Y para mí uno de los más importantes y en donde en México pues, no somos referente es la energía y la transición energética hacia energías limpias, ¿no? O sea, lo que implica salirnos de Pemex, combustibles fósiles a otras energías renovables. Y para no obviar, yo creo que sería bueno que nos contaras qué son las energías limpias y cuál es el estatus de nosotros, México, en esta transición. Sí, gracias, Pato. Pues creo que este episodio va a estar lleno de disclaimers. Claramente no somos tampoco especialistas en los diferentes temas que estamos tocando, pero sí nos ha tocado verlo desde la perspectiva empresarial, cómo se va ligando las actividades de las empresas con todo lo que les estamos diciendo. Pero a nivel concepto y problemática, todo el mundo ha escuchado sobre la cuestión de la transición energética, ¿no? Y creo que me regresaría unos cuantos pasos nada más. Energías fósiles es aquella energía que se genera a partir de carbón, petróleo y gas, que como saben, al generar energía por esas materias específicas se genera calor. Ese calor o lo que conocemos como gases de efecto invernadero se van a la atmósfera y por ende, como en un invernadero, se genera el calentamiento global, que tiene pues muchas otras vertientes e impactos, ¿no? Entonces eso como para nada más decir por qué es importante la transición energética, pues bueno, porque necesitamos reducir el calentamiento global por una de las diferentes cosas que generan estos gases. Entonces, cuando hablamos de energías limpias, ¿de qué estamos hablando? Prácticamente son aquellas que no producen residuos ni emiten gases que sean nocivos durante su proceso de obtención o durante el proceso de producción de la energía misma. Entonces, prácticamente esto significa que su efecto en el medio ambiente y en el entorno es muy bajo y no se genera ningún tipo de contaminación. Por ende, son energías limpias. ¿Cuáles son las energías que caen en la categoría de energías limpias? Pues la eólica, la hidráulica, la geotérmica, la solar. Hay N,000 otras, pero estas son a lo mejor las más, digamos, comunes, generales,
que también se ligan mucho en temas de negocios, ¿no? Si ustedes ahorita que lo decía Pato, están haciendo su reporte del GRI y se van a los estándares temáticos que hablan de energía, todas las preguntas tienen que ver con la empresa está trabajando, utilizando qué porcentaje, ni siquiera ya es un sí o no, es qué porcentaje proviene de energías limpias, qué porcentaje proviene de energías renovables, cuáles son las metas de reducción. O sea, ya se da como un compromiso definitivo que estamos avanzando hacia allá, no es un estás haciéndolo o no, sino qué tan rápido y cómo lo vas a hacer posible, ¿no? Entonces, pues bueno, algo que creo que es importante es hablar de cómo estamos hoy en México, ¿no? Creo que si no estás en temas de sostenibilidad, a lo mejor no te haces muchas preguntas de hoy en día cómo estamos. Les decíamos que justamente somos el emisor de gases de efecto invernadero número 11 a nivel global, ¿no? Entonces es una locura, por supuesto. Ahora, tenemos diferentes compromisos, ¿no? Compromisos que se han hecho con los que mencionábamos en un inicio de esta transición. Y obviamente la dependencia que tenemos en los combustibles fósiles y algunas de las estrategias que se han tenido en esta administración contradicen esos compromisos. Y ahorita les voy a dar datos duros porque justo me metí al Diario Oficial de la Federación para ver cuál era la actualización de 2024 de este plan de transición energética de energías limpias. Les vamos a dejar una cantidad de links en este episodio para que cada quien se empape de lo que más le interese ahondar, pero bueno, prácticamente tenemos diferentes compromisos de transición a energías limpias, ¿no? Para 2024 la idea es que fuera el 35% de la generación de energía proveniente de fuentes limpias, para 2033 el 39.9% y para 2050 el 50% de la generación eléctrica total. Ahora, muchos han escuchado Net Zero 2050. Nosotros estamos comprometidos a un 50% para 2050. Empezando de ahí, pues ok, ¿no? Pero digamos, llamémosle metas que hay, ¿no? Sin ningún tipo de juicio. Pero hoy en día, menos del 20% de la energía proviene de fuentes renovables. Entonces estamos pues todavía bastante, 15% por debajo de la meta de este año. Digo, sabemos que estamos en el primer o en el segundo trimestre del año, pero estamos por debajo. Y algo que se me hizo muy interesante fue que si se ve cuál ha sido la evaluación de la generación de la CFE y aquellos permisionarios que existen para poder generar energía en el país, en realidad hemos tenido un incremento de la energía hidroeléctrica como en un 50% desde 2019, pero en menos de un 10% del año pasado a la energía geotermoeléctrica ni siquiera creció, sino disminuyó desde 2019 para acá. Y así nos podemos seguir, ¿no? Entonces, en realidad, hay mucha documentación. Si a alguien le interesa, métense a ver este documento, pero bueno, ¿en qué los dejaría aquí? Necesitamos tener muchísima intencionalidad en transicionar tanto sector privado como claramente sector público, pero es importante que nosotros conozcamos en dónde estamos hoy. Entonces, si tuviera que dejarlos con una idea, estamos muy por detrás de las metas, que de por sí yo les diría no son lo suficientemente ambiciosas en cuanto a la transición energética que hay que realizar, y además la oportunidad que podría ser para México aprovechar las diferentes condiciones que tenemos para ser productores de energía limpia y en dado caso, pues posicionarnos por eso, ¿no? Yo me acuerdo una de las principales críticas a este gobierno, evidentemente fue el aeropuerto, pero otra muy conocida para algunos, quizás desconocida para otros, fue que se echó para atrás una reforma energética que ya traíamos encima, que implicaba mucha inversión, ¿no? En acelerar esto que Pau nos estaba diciendo. Entonces, pues ojalá se retome. Al final estamos muy lejos, como decías, uno de ser net zero, pero dos, sobre todo, de cumplir nuestros acuerdos. Y creo que esto es algo importante ver como propuestas en estas candidaturas y saber qué van a proponer para llegar a esos acuerdos y para acelerar nuestra independencia de combustibles fósiles, ¿no? Tengo un siguiente rubro como de tema que me encanta porque es muy amplio, entonces quizá aquí tú vas a tomar alguna perspectiva un poco más acotadora, pero es el campo, ¿no? Porque el campo tiene un componente ambiental grande y tiene un componente social enorme, ¿no? Ambiental, pues evidentemente por lo que implica el uso de recursos naturales y la ubicación, y social por lo que implican estas comunidades, y por lo que implica también la seguridad alimentaria.
que creo que también podría ser otro tema en algún otro capítulo, pero pues quiero empezar con qué impacto genera el campo, ¿no? Y por ese lado, la otra cara de la moneda, y qué retos sociales estamos enfrentando que estas propuestas o estos gobiernos deberían de atender sí o sí. Claro. A mí la verdad es que es un tema que me gusta un montón, del que yo creo que muchos de los que al final vivimos en ciudades estamos un poco alejados, pero al mismo tiempo somos totalmente dependientes de los productos que se generan en el campo, ¿no? Y solamente viene a nuestra mente cuando pasan cosas como el aguacate subió y el jitomate saladet, no sé qué, que en realidad son cosas muy, muy, muy superficiales de problemas enormes que hay a partir de diferentes iniciativas. Por ejemplo, que seamos el principal productor de productos orgánicos para Estados Unidos, pero que aquí todo sea caro porque al final, como nos lo compran más caro hacia afuera y hay pocos incentivos para que aquí se quede nuestra producción orgánica. Entonces nosotros comemos con pesticidas, pero exportamos productos de altísima calidad y orgánicos que tienen temas de salud y además de salud de la tierra, que a su vez tienen en mil otros beneficios, ¿no? Pero bueno, cuando hablábamos de qué impacto genera el campo, y esto es algo que ya habíamos dicho Pato y yo en un episodio, pero si pueden, hay un documental en Netflix que se llama Kiss the Ground, que es muy bueno porque lo que hace también es traer a concientizar el potencial enorme que tiene la Tierra para combatir cuestiones, por ejemplo, de cambio climático, calentamiento global, etcétera, ¿no? Entonces la Tierra está viva y es muy inteligente y puede absorber CO2 y transformarlo en vida, pero está sobresaturado. La tierra está muerta prácticamente por prácticas agrícolas en donde se usan pesticidas, por querer ganarle a los ciclos naturales, por temas obviamente de sobreexplotación y demás, ¿no? Entonces, bueno, el impacto que genera el campo puede ser positivo, pero lamentablemente ahorita, y les voy a dar algunos datos, al final de cuentas, no existe la capacitación y la inversión a veces en el campo para que puedan tener la mayor eficiencia y la menor cantidad de recursos utilizados. Les voy a dar más o menos el mapa de cómo están las cosas. En México tenemos una superficie total de 196 millones de hectáreas. Yo creo que nadie puede dimensionar lo que es eso, pero quédense con el 196. Y de ahí 192 son áreas rurales. De esos 192, el 50% se usan para cuestiones agropecuarias. Entonces, imagínense que el 50% de la superficie disponible se utiliza para estos temas, ¿no? En nuestro país. Claro, están localizadas en diferentes puntos de la República, pero es muchísimo. Entonces, ¿por qué nos interesa lo agro? Si no te interesa por temas de salud, alimentación y demás, pues digamos lo que es porque hay una utilización enorme de este recurso para temas de agricultura. Por otro lado, la agricultura es la causa más importante de deforestación. Entonces, pues bueno, justo platicando con diferentes amigas hablábamos de que, bueno, si quieres a lo mejor impulsar cuestiones que tengan que ver con ganado que es de libre pastoreo y demás, necesitas más terreno, por ende necesitas en muchos casos deforestar. Entonces, claro que hay una complejidad enorme de cómo llevar estos retos, pero se tienen que poner en la agenda porque es muy importante para no darle ahora sí que desde el punto positivo a uno de los problemas y del negativo a otro, ¿no? Entonces, eso para tener nada más algunos datos. Ahora, más o menos el campo y la actividad agropecuaria emplea 24 millones de personas al año, en promedio. Entonces, pues estamos hablando de que prácticamente es entre un cuarto de la población que tenemos en México, un poquito menos, y ahí les son datos durísimos en cuanto al impacto social. ¿Y por qué nos tiene que importar que le ayudemos al campo a que las personas que se dedican al campo estén mejor y que nuestros campos se recuperen y se regeneren para que además nos ayuden a combatir otras crisis que no estamos pudiendo ahorita en realidad a la velocidad que se necesita combatir? Entonces, les digo, 24 millones de personas al año en promedio empleadas con un salario promedio mensual de 2,700 pesos. 2,700 pesos gana la persona promedio empleada en el campo. Si a esto ustedes no les dan ganas de aventarle un zapato a alguien que pueda hacer la diferencia, bueno, yo no sé en dónde estamos, pero en realidad eso está sucediendo. Y luego nos preguntamos que por qué la gente se está yendo del campo. Imagínense, además de un tema de marginación, además de un tema en donde a veces no hay acceso a salud y otras cosas, tienes un salario que está muy por debajo del salario mínimo
que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, eso es una locura, trabajando 37 horas por semana, y además muchos tienen un segundo trabajo porque desde luego no hay manera de mantenerse con ese salario. Entonces, el promedio de escolaridad de una persona que se dedica al campo es de 6 años, o sea, ni siquiera terminar la primaria completa. Pero bueno, ¿por qué queremos tocar este tema? ¿Por qué creemos que es importante? Porque al final si el campo está mejor, podemos batallar de una forma más inteligente tanto temas ambientales como también temas sociales. Entonces, sí está en la agenda la cuestión de tecnificar el campo, sí está en la agenda el tema de la utilización inteligente de agua y demás, pero pues realmente evaluemos si se está viendo también el bienestar de las personas que están allá, tengamos en cuenta todos los factores. No sé cómo ves estos datos, Pat. No tengo palabras. Creo que no había escuchado estos datos así puros y duros y me deja sin palabras. Al final, creo que eso es lo que refleja. Yo siempre me he puesto a pensar, si yo fuera presidente no sabría ni por dónde empezar, ¿no? Eh, y por eso es importante, pues también saber quién está detrás del equipo y qué tanta experiencia tienen en solucionar problemas, ¿no? Si lo exigimos, nosotros hablando de pues, responsabilidad social corporativa, innovación social corporativa y sostenibilidad corporativa, de ser coherentes y buscar esa capacidad en las personas que dirigen las empresas de solucionar problemas y de solucionar estrategias o de dirigir estos barcos, pues esto es, lo veo yo como extrapolado a la quinta potencia, en donde los retos no son menores, son sistémicos y le jalas aquí y estás jalando un hilo del otro lado. Platicamos un poco, si quieres, ahorita que vayamos cerrando el capítulo de eso, pero es lo que me hace pensar, ¿no? O sea, me recuerda lo complejo y me Claro. recuerda que pues quien esté ahí arriba de ese mando tiene un reto importante y por eso es importante para nosotros también comunicarlo y dimensionarlo como ciudadanos, ¿no? Creo que uno de los rubros más importantes que vi en este gobierno también es conociendo estos retos sistémicos, sobre todo en la parte ambiental, y por la pérdida de contrapesos, por miedo al gobierno, por el gobierno les quitó autonomía, les quitó presupuesto y demás. Uno de los contrapesos naturales que siempre existen al gobierno van a ser nosotros como ciudadanos y la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil compuesta por comunidades, líderes comunitarios, organizaciones de la sociedad civil que también se pueden conocer como fundaciones y demás, ¿no? Hay un rubro de los defensores de derechos ambientales y de derechos humanos que creo que no vimos como precedentes nunca en ningún otro gobierno o no se hacían tan públicos, ¿no? No sé si quieras contarnos un poco cuál es la realidad de estas personas que dedican prácticamente su vida a defender los derechos humanos y nuestros recursos naturales y por qué esto implica un reto para estos candidatos. Claro. Pues mira, quiero empezar primero como, digamos, lo que es esta última parte, y de aquí creo que no les dijimos al inicio, pero de aquí vamos a nombrar cuáles son las propuestas de una forma muy general de cada uno de los candidatos y listo, ¿no? Y la misma estructura tiene el episodio del tema de impacto social y propuestas sociales. Pero bueno, quiero empezar siendo un glosario de todas estas diferentes procuradurías y organismos que deberíamos de conocer. Y me acuerdo perfecto que un día había una persona de gobierno, no recuerdo bien cuál era su cargo, pero estábamos en una conferencia en la universidad y alguien le dijo como, ¿cómo podemos vincularnos más, ¿no? Desde los estudiantes que queremos un cambio y ustedes que están ahora sí que a cargo de hacer que eso suceda o no. Y él lo que nos decía es, nadie nos toca la puerta. Es muy raro que nos toquen la puerta. Digo, claramente estábamos hablando de temas sociales y ambientales, ¿no? Ahora, no sé a qué tanto se refería él en volumen, ¿no? Pero lo que nos dijo fue, por ejemplo, ¿ustedes sabrían a qué oficina tendrían que acudir para ser voluntarios o para colaborar o proponer en cuestiones de deforestación? Y yo no tenía ni idea. Esto tiene como 2 años. Y entonces dije, qué importante es primero entender qué organismo ve qué, para que si un día tienes o la buena voluntad o la frustración o lo que sea que te lleve a su puerta, al menos conozcas que existe y que puedes apoyarte de eso o apoyarles. Entonces, voy a empezar con eso. Pato mencionaba algunas que me pareció importante que se conozcan, ¿no? Entonces,
Primero tenemos a la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. No nos vamos a meter ahorita tanto a qué hacen, pero bueno, ustedes como saben, al final esto es muy como de atender denuncias en cuanto a temas de flora, de fauna, de recursos pesqueros y marinos y el ordenamiento ecológico e impacto, que ciertos candidatos están hablando mucho de cuestiones de ordenamiento ecológico. Entonces esta es la Profepa. Después tenemos la CONAMP, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que ahora ya sabemos qué es. Entonces, si tenemos más dudas de las áreas naturales protegidas, está la CONAMP. Después tenemos la CONAFOR, que también la mencionó Pato, y justamente es la Comisión Nacional Forestal, muy importante que se conozca. La CONABIO, pues quién sabe qué vaya a suceder en dado caso, pero esta administración pues desapareció la CONABIO, pero era la que se encargaba de cuestiones de preservar la biodiversidad. Luego está la CONAGUA, que ya saben perfecto que lo que hace pues al final es cuidar los recursos, administración, regulación y protección de las aguas nacionales en México. Y por último, la INAPESCA, que como se imaginan es el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura. Entonces, bueno, obviamente este episodio lo pueden escuchar en 1000 veces. Vamos a crear un montón de documentos para que lo puedan seguir viendo y muchas piezas en nuestras redes sociales, pero es importante simplemente que sepan que existen y si algún día necesitan, pues puedan acudir a ellas, ¿no? Y ya cerrar con el tema de los defensores ambientales o el tema de activismo ambiental. Ahora, somos el tercer lugar en México con más asesinatos de defensores de derechos humanos y defensores ambientales. Es una locura. ¿Por qué nos tiene que interesar que se les proteja? Digamos que nosotros estamos en nuestras casas muy cómodos, no estamos haciendo gran cosa más que a lo mejor informarnos y lo que sea. La verdad yo les diría, qué paz que haya alguien allá afuera que tenga como parte de su agenda diaria levantar la voz y decir, esto no está bien, el Tren Maya está haciendo esto, etcétera, etcétera. Que traigan a la luz información para que las cosas cambien o se frenen o se moderen, pero están arriesgando su vida. Es una locura que tengan que arriesgar su vida para defender algo que al final nos va a beneficiar a todos. Entonces, ¿por qué nos interesa? Porque al final están luchando nuestras batallas. Nos debería interesar que estén protegidos. Y aquí les quería dar nada más unos datos. En 2023, la ONU documentó el asesinato de al menos 13 personas defensoras de los derechos humanos. Y en 2022 fueron 24. Y estas son solamente las que están registradas porque son figuras muy públicas. Pero en realidad es una locura que la gente tenga que cuidar su vida por querer preservar la vida en el planeta. Entonces, pues bueno, es muy importante que se vea cómo se les va a proteger a todos los que están en esta lucha, de la que al final pues todos deberíamos formar parte. Pero bueno, ahora sí, entrando en la recta final del episodio, les vamos a nombrar las propuestas. Nuestra idea en realidad es poderles mencionar de forma muy general cuáles son las propuestas de las candidaturas de México a la presidencia, con algunos comentarios igual muy imparciales, que esa es nuestra intención, y que entonces se puedan ir de aquí ya a investigar si a lo mejor hubo algo que les llamó la atención y desde luego que vuelvan para el episodio social. Entonces Pato va a presentar la propuesta de Claudia Sheinbaum y de Jorge Maínez, y yo voy a presentar las propuestas en materia ambiental de Xochitl Gálvez. Entonces, pues bueno, te paso la palabra, Pato. Y como disclaimer, obviamente no es la propuesta integral, o sea, es parte de lo que proponen como principalmente. Creo que hay también el rol de escuchar los debates. Si no mal recuerdo, el segundo debate va a ser de temas ambientales, entonces vamos a ver muchas de estas propuestas también habladas, ¿no? Porque ahí hay varias páginas y si nosotros recabamos información, pues también vemos qué es lo que proponen. Entonces, estas propuestas que estamos analizando, y creo que es también con ánimos de ver ese ojo crítico y comparar con la realidad y comparar con estos retos que ya estábamos mencionando, cuál es la factibilidad y demás de este tipo de propuestas, ¿no? Entonces, para mí, cuando leía las propuestas de Claudia Sheinbaum, es como vimos, pues quiere invertir en energías renovables, ¿no? Y fortalecer las leyes de protección ambiental, ¿no? Y a mí como crítica es, al final estás proponiendo el seguimiento a una cuarta transformación, ¿no? Esa cuarta transformación, si la seguimos al pie de la letra, implica seguir con retrocesos
en inversión en energías renovables. Por eso echamos para atrás con este gobierno pues una reforma energética importantísima. Y también, si estamos hablando de fortalecimiento de áreas naturales protegidas, que implica pues una obra como el Tren Maya, ¿no? O sea, decir nada más esto es lo que propongo hacer, se escucha bien, ¿no? Pero plantea estas preguntas sobre cuál va a ser la fricción de si realmente cumplir estas propuestas o realmente cumplir al pie de la letra la cuarta transformación, ¿no? Entonces, a menos de que implique una nueva cuarta transformación y entonces empiecen a haber modificaciones, porque para mí lo primero que me venía en mente es, no puedes a la vez proponer que vas a seguir al pie de la letra lo que se ha venido haciendo y proponer este tipo de propuestas que hacen fricción con lo que buscas y lo que este gobierno nos demostró, ¿no? Entonces, ojalá que nos explique en este siguiente debate cómo piensa manejar esta fricción. Ojalá no evada las preguntas que tengan que ver con contestar o pueda aclararnos qué implica realmente seguir con la transformación y al mismo tiempo proteger nuestras áreas naturales protegidas y posicionarnos en un país con un mejor estándar o aceleración en temas de energías limpias, ¿no? Claro. Eso es lo que a mí me pasó por la cabeza. No sé si tú quieres contarnos algo más de esta candidata y si no, pasarnos a Xochitl. Sí, no, yo creo pasamos a Xochitl para dejarlo ahí un poco al aire de lo que piensen, pero al final, la verdad, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Que nos puedan explicar simplemente cómo conviven ambas propuestas y entonces ya poder ver si nos hace sentido o a lo mejor no. En cuanto a Xochitl Gálvez, prácticamente también existe un plan ambicioso de transición a energías renovables, la promoción de la agricultura sostenible y la protección de áreas naturales. Entonces, bueno, pues ahí volvemos a ver un poco estos temas. A mí, algo que sí me gustó en el debate que quisiera traer es que vi que mencionaba temas de ordenamiento ecológico. A mí hasta ya me emociona cuando hablan un poco de temas muy o un poco más técnicos o palabras específicas que no todo el mundo puede lanzar al aire, porque quiero creer que hay un plan detrás. Y sobre todo el tema de la recarga de los mantos acuíferos. Eso para mí es importante que se vea también como parte de la agenda. Ahora, claro, de los problemas que vimos, las propuestas que tienen, pues hay una relación, hay un fit, ¿no? Entre lo que se necesita y lo que se propone, pero lo mismo, profundidad, cómo esto va a coexistir con el marco económico y el marco social que ya existe, y sobre todo cómo se van a manejar los intereses que se ven impactados por este tema de transición, innovación y demás, como es el sector energético y el agrícola. Entonces, ¿cómo las llevamos a la acción? Desde luego, así como suenan, pues, excelentes propuestas que pueden atacar las problemáticas que tenemos hoy, pero pues profundidad. Y por último, creo que pasar a las propuestas de Maynes. Por ahí cuando veía la intro del debate, este primer debate, yo no sabía que él había estudiado una maestría en derechos constitucionales o derechos humanos. Y creo que es parte de lo que se refleja en su propuesta, ¿no? Él propone estas medidas para los defensores ambientales, ¿no? Y propone también el fortalecimiento de las procuradurías ambientales, criticando mucho al gobierno actual que hizo la pérdida de esa autonomía y ese contrapeso necesario. Y también propone revisar los impactos ambientales y sociales, creo, de estos megaproyectos que tanto él propone como otros gobiernos y poner esa cachucha sobre la mesa, ¿no? Más transparencia, menos unificación de poder, básicamente es lo que propone, ¿no? Cuando escuchaba así la propuesta o la leía, yo decía, ok, se ve bien, sobre todo viéndola como abogado, digo, sí necesitamos estos contrapesos, sí necesitamos este reconocimiento de derechos, sí necesitamos esta transparencia, esta gestión mucho más controlada, ¿no? Sin embargo, pues va a ser interesante ver, uno, cómo propone él la colaboración entre estas procuradurías más autónomas y otros sectores de gobierno. Me gusta ver la
así como nos gusta ver la diversidad en las empresas, ¿no? Y diversidad de perspectivas y diversidad de opiniones. Creo que a veces estas mesas de trabajo y mesas de discusión y comités en donde tienes diferentes perspectivas y contrapesos son necesarias. Entonces, creo que esa es una de las profundidades que estaría bien que se toquen para entender qué tan viable o no es. Y sobre todo, pues, qué mecanismos va a proponer para decir, ok, vamos a poner este nuevo método para evaluar el impacto de los megaproyectos, ¿no? Pero ¿qué implica si un megaproyecto en curso ya tiene un impacto súper negativo que no hay vuelta atrás, ¿no? Implicará que lo cierre, implicará que lo deje de hacer, implicará que va a seguir y meterse un poco el pie y decir, ok, ya evalúo el impacto, sí está muy malo, pero voy a seguir. Entonces, creo que nos dejó muy al aire y es algo de lo que sus propuestas, aunque parecen robustas, creo que la de los tres necesitamos un poco más de profundidad. En este sentido, esta profundidad me gustaría verla con Minds. Claro. Pues bueno, llegamos al final del episodio. ¿Qué idea les quisiéramos dejar un poco con la que empezamos, ¿no? Esto es un espacio en donde queremos que saquen toda la información posible para ustedes hacer un ejercicio de reflexión de aquello que están escuchando, qué es lo que ven y les queremos dejar estas consideraciones. ¿Qué es lo que ven viable? ¿No? Conociendo la talla del problema, viendo la propuesta, qué puede ir más allá de la promesa y que en realidad se puede implementar, considerando infraestructura, presupuestos, etcétera. Coherente, un poco lo que decía Pato, ok, empujas esta agenda, pero empujas también esta administración o este partido que en anteriores administraciones ha tenido una agenda contraria a la propuesta. Entonces, hay coherencia, quién está detrás del equipo, tienen expertise en eso, etcétera. Y por último, transparencia, que podamos realmente podernos involucrar, que podamos conocer cuáles son las propuestas que se están llevando a cabo, cuáles son los avances, cuáles son las evaluaciones, cómo se van a manejar cada una de estas propuestas, ¿no? Entonces, que se haga transparente lo más posible y que podamos evaluar cada una de las propuestas bajo este lente de la viabilidad, la coherencia y la transparencia. Y gracias por acompañarnos hoy. Platito, te paso la palabra para que puedas hacer el cierre. Perfecto. Tener en mente, creo que es importante para ir cerrando, que la ambición de estas políticas ambientales y que tienen una connotación social, porque al final son sistémicas, tenemos que evaluar no solo como libros de buenos deseos, ¿no? Como decías, sino su factibilidad real y la coherencia, como dices, con otras áreas de gobierno. Y aquí la pregunta clave para mí es, ¿qué candidato o candidata tiene la visión más completa, más detallada y más realista para enfrentar estos desafíos que no son pocos, no son chicos, y que sean realmente enfrentados de una manera integral y sistémica? Porque como vimos, no es nada más le pongo un dedo a esta llaga y deja de salir el agua, ¿no? Hay muchísimos hoyitos que tenemos que ir pues entendiendo, ¿no? Entonces, debemos ver también a la hora de tomar nuestras decisiones como votantes, qué tanto estas problemáticas nada más atienden como el efecto del problema o realmente atienden la causa. Se nos critica mucho a estas generaciones por no involucrarnos tanto en aspectos políticos. Creo que a veces es algo de lo que llegamos a pecar. Y como decías, es muy fácil pues, sufrir las consecuencias de los gobiernos o quejarnos desde la comunidad de nuestras sillas sin que nosotros estemos adelante en el front line de defender esta realidad a la que México y nuestro país se enfrenta. Creo que la manera más efectiva y real que tenemos es votando, ¿no? Entonces, pues aquí vamos a ver que independientemente de quién gane, vamos a esperar cambios significativos en nuestra política ambiental en México. Necesitamos un enfoque más fuerte en la conservación, en la accesibilidad del agua, en las energías renovables, en la protección de los derechos ambientales y la protección de los defensores ambientales, ¿no? Entonces, ojalá que esto marque una nueva era
para nuestro país. Y pues esto se relaciona con muchos de los temas que hemos venido tocando a lo largo de Inercia Podcast y que vamos a seguir tocando. Entonces, para quien no nos había escuchado y escucha este capítulo por primera vez, es una invitación a escuchar esos episodios. Pero sobre todo, entender que este episodio es solo la parte 1. La parte 2 va a ser la parte social. Entonces, no concluimos todavía con una idea final, sino que nos vemos en el siguiente episodio para rebotar estas propuestas sociales. Muchas gracias. Gracias, Pato. Muchas gracias por haber escuchado el episodio de hoy. Esperamos que la información que te compartimos sea útil e inspiradora. Y si quieres aprender más, no olvides seguirnos en nuestras redes. Nos puedes encontrar como Inercia Podcast MX en las plataformas de Instagram, TikTok y LinkedIn.